Queremos restar los números mixtos con denominadores similares. Entonces, el primer paso será escribir este problema, así que el primer paso será escribir estos problemas verticalmente. Entonces, para este primer ejemplo, tendremos 9 y 7 10 menos 5 y 3 10. Ahora aquellos en forma vertical, restaremos las fracciones y luego restaremos los números enteros. En algunos casos, tendremos que pedir prestado del número entero. Pero en este ejemplo no tenemos que pedir prestado porque podemos tomar 3 10 de 7 10. Entonces el denominador se mantendrá igual. Y el numerador será 7 menos 3, que es igual a 4. Y ahora restaré los números enteros. 9 menos 5 es igual a 4. Sin embargo, tenemos que simplificar nuestra fracción de 4 10. 4 y 10 comparten un factor común de 2. Entonces 4 10 se simplifica a 2 5. Entonces nuestra diferencia final es 4 y 2 5. Así que este fue bastante sencillo porque no tuvimos que pedir prestado. Ahora echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Primero escribiremos esto verticalmente. Entonces tenemos 12 y 1 5 menos 3 y 4 5. Observe cómo la buena noticia es que ya tenemos un denominador similar, aunque no podemos restar 4 5 de 1 5. Entonces tenemos que tomar prestado 1 del 12 y agregarlo a 1 5. Así que echemos un vistazo más de cerca a los préstamos de 12. 12 y 1 5 es igual a 11 más 1 5. Pero podríamos reescribir esto como 11 más. En lugar de 1 podemos escribir 1 como 5 5, más 1 5. Observe cómo esto nos daría 11 y 6 5. Observe cómo al tomar prestado 1 del 12, podemos reescribir esto como 11 y 6 5. Esto es lo mismo que 11, y 6 5 menos 3 y 4 5. Nuevamente, la razón por la que tuvimos que pedir prestado es que no podemos restar 4 5 de 1 5. Tuvimos que pedir prestado del 12. Ahora que lo hemos pedido prestado, podemos restar. Entonces 6 5 menos 4 5 sería 2 5, y 11 menos 3 es igual a 8. Entonces nuestra diferencia es 8 y 2 5. Guión 450 de 02 CCF5B6.